Sofía tenía 5 años y aunque su mundo era pequeño, estaba lleno de cosas que una niña de su edad no debería haber conocido. Noches enteras sin dormir, silencios largos, miradas de su madre que parecían pedir perdón sin decir palabras. Clara Ibarra, su mamá, era una mujer joven, de esas que parecen más fuertes por dentro de lo que su cuerpo cansado deja ver. Durante mucho tiempo, había soportado la violencia de un hombre que prometía amor en público, pero que en privado ofrecía amenazas, insultos y golpes. Esa vida nunca había sido un hogar, pero se convirtió en un infierno el día en que aquel hombre juró que si Clara intentaba escapar, se llevaría a Sofía. Esa frase fue suficiente. Clara no sabía a dónde ir, no tenía dinero, no tenía familia que la esperara, pero tenía a su hija, y por ella decidió huir. Caminaron días, atravesaron carreteras, campos secos y estaciones vacías al amanecer. Sofía miraba todo con curiosidad, sin entender por qué su mamá temblaba cada vez que escuchaba un motor acercarse o una puerta cerrarse a lo lejos. ¿Vamos a estar bien, mamá?, preguntaba la niña. Sí, mi amor, respondía Clara, aunque el corazón le dolía. Vamos a estar bien. Llevaban 3 días sin dormir en un lugar seguro. Clara arrastraba miedo en cada paso. Sabía que él los buscaba. Sabía que no estaba lejos. Sabía que si la encontraba, ella no sobreviviría, y Sofía tampoco. Por eso aquella mañana, al llegar a un tramo abandonado de vías del tren, tomó una decisión que ninguna madre merece enfrentar. Una decisión que le partiría el alma, pero que tal vez salvaría la vida de su hija. El sol estaba bajo, tiñendo todo de un color dorado triste. El viento movía el cabello de Sofía, que miraba a su madre sin entender por qué su pecho subía y bajaba tan rápido. Clara se arrodilló frente a ella, la tomó del rostro con las 2 manos y la miró como si dejara en sus ojos todo lo que no alcanzaría a decirle. Sofía, ¿sabes por qué te puse ese nombre? La niña negó con la cabeza, curiosa. Clara sonrió con una ternura rota, porque significa sabiduría, porque desde que te tuve, supe que ibas a enseñarme a ser fuerte incluso cuando yo no pudiera hacerlo. Sofía en su inocencia solo tocó sus mejillas. ¿Por qué lloras, mamá? Y Clara no respondió. No podía hacerlo sin romperse más. La abrazó con fuerza. La apretó como quien sabe que está tocando algo por última vez. Luego sacó un papel de su bolso. Lo escribió con prisa, con manos temblorosas, con un miedo tan grande que la letra parecía la de alguien que lucha por no dejar de respirar. Cuiden de la niña. Soy su madre. Regresaré por ella hoy. Clara Ibarra. La nota quedó arrugada sin querer. Clara la guardó en la chaquetita de Sofía. Le dio un beso en la frente. «Quédate aquí, mi amor», le dijo entre lágrimas. «Mamá va a volver. Te lo prometo. Solo un ratito. Hoy mismo, hoy mismo». Las palabras le rasgaron el alma. Clara se levantó, dio unos pasos hacia atrás sin dejar de mirarla y luego se alejó entre los árboles sin mirar atrás. Si lo hacía, no tendría la fuerza de seguir caminando. Sofía la vio desaparecer. No lloró, no hizo un berrinche. Solo se sentó en las vías y esperó. El tiempo pasaba lento. Sofía jugaba con piedritas, recogía ramas, se entretenía con las hormigas que cruzaban entre los durmientes de madera. Cantó 2 canciones que su mamá solía entonar cuando el miedo las perseguía y esperó. El sol subió, cayó
Volvió a levantarse en otro ángulo. El viento se volvió más frío. Había algo en el aire, un silencio extraño, una calma que no parecía real. A lo lejos, Sofía escuchó un ruido metálico. No era un tren, era un motor viejo, ronco, cansado, un camión naranja, de esos que usan los obreros que arreglan carreteras. Se detuvo cerca, la puerta se abrió y bajó un hombre grande, de piel curtida y manos como raíces. Se llamaba Evaristo. Se quedó quieto al verla. Una niña pequeña, sola, sentada en las vías. Era una imagen que no esperaba, una que no quería creer real. «Niña», murmuró con la voz ronca, «¿qué haces aquí sola?» Sofía lo miró sin miedo, con la misma confianza con la que había mirado a su madre horas antes. «Estoy esperando a mamá. Va a volver hoy». Aquella frase, aquella confianza tan pura. Evaristo sintió un golpe en el pecho. Se acercó despacio, como quien se acerca a un pajarito herido para no asustarlo. Cuando la levantó, sintió un papel crujir en su chaqueta. Lo sacó. La nota. La firma. Clara Ibarra. El nombre quedó marcado en su memoria sin saber por qué. «Vamos a buscarla, ¿sí?», le dijo con suavidad. Sofía asintió apoyando su cabeza en el hombro de aquel desconocido que, sin saberlo aún, cambiaría su destino. Evaristo llevaba muchos años solo. Su esposa había fallecido joven y sus hijos ya no vivían cerca. La casa estaba siempre en silencio. Una radio vieja, un colchón gastado, herramientas en el rincón. Era un hombre que había aprendido a vivir sin esperar nada de nadie. Un hombre que trabajaba, dormía y volvía a trabajar. Pero cuando Sofía entró por primera vez a su casa, todo cambió un poco. Caminaba despacio, con curiosidad. Miraba las paredes, la mesa, sus manos grandes. Evaristo calentó leche, buscó una manta, encendió la televisión aunque casi no la usaba. Sofía sostenía la nota de su mamá como si fuera un tesoro. «¿Cree que mamá viene?», preguntó con voz bajita. Evaristo la miró y su corazón viejo se encogió. «Vamos a buscarla, te lo prometo». La niña dormía en el sillón, con la manta hasta la nariz. Evaristo se quedaba despierto mirándola, escuchando su respiración suave, preguntándose cómo era posible que alguien dejara a una niña así, hasta que recordaba la nota, la urgencia, la firma, la promesa de volver. Y entendía que esa madre no había abandonado a su hija por falta de amor, sino por un miedo tan grande que la obligó a hacerlo. Al día siguiente, Evaristo llevó a Sofía a preguntar por su madre. En estaciones rurales, en puestos de comida, entre camioneros y vecinos. Nadie la había visto, pero todos hablaban de un accidente. Un tren descarrilado esa mañana. Personas heridas, personas fallecidas. El estómago de Evaristo se encogió, pero no dijo nada. Sofía recogía flores mientras él hacía preguntas. Cada vez que alguien hablaba del accidente, él le tapaba los oídos suavemente y cambiaba de tema. Pasaron días y la casa cambió. Sofía cantaba en la mañana, ponía muñecos pequeños entre las herramientas, le hacía dibujos a Evaristo, dibujos de una niña, una mamá y un hombre grande con barba. «Ese eres tú», le decía, y Evaristo no sabía si sentirse honrado o abrumado.
La niña llenaba lugares vacíos, la mesa, la cocina, el patio, y sin querer empezó a llenar un vacío en el corazón de aquel hombre que había decidido no sentir más. Una noche, cuando Sofía dormía profundamente, Evaristo volvió a abrir la nota. La leyó despacio. Regresaré por ella hoy. Ese hoy, ese volveré escrito con desesperación. Algo dentro de él sabía que una mujer que huye no deja una nota así si no está en peligro. Sabía que aquella madre había corrido. Al día siguiente, mientras compraba pan y un poco de leche, el dueño del local lo llamó. «Evaristo, ¿viste lo del tren?» «Algo escuché», respondió él con el corazón acelerado. El hombre le mostró el periódico, y ahí entre la lista de víctimas vio el nombre: Clara Ibarra. Sintió un golpe en el pecho, un vacío en las piernas. Tuvo que apoyarse porque el mundo giró de golpe. «No», susurró temblando. No quería creerlo, no podía. Pensó en Sofía, en su inocencia, en la flor que había recogido para su mamá, en las veces que preguntó si regresaría. No sabía cómo decírselo a la niña, no sabía si debía hacerlo ya, no sabía si ella podría soportarlo. Regresó a casa lentamente, con la mente llena de preguntas. ¿Y ahora qué? ¿Debía entregarla a un hogar? ¿Era lo correcto? Podría cuidarla. Pero Sofía lo abrazó con una flor en la mano, diciendo: «Esta es para mamá cuando la encontremos». Evaristo casi se rompe en 1000 pedazos. Esa noche, Sofía se acercó mientras él lavaba los platos. «¿Estás triste?», dijo ella. No lo preguntó, lo afirmó. «Un poquito», admitió él. «¿Por mamá?» «Por muchas cosas, Sofía». Sofía no insistió. Tenía una intuición que los niños que han sufrido temprano suelen tener. Sabía que algo estaba cambiando, que algo iba mal. Y aún así, puso su manita sobre la de él. Y esa simple acción lo sostuvo más que cualquier palabra. Los días se hicieron semanas, las semanas meses, y luego un día sin avisar, lo llamó Tito. Evaristo sintió que el aire se le escapaba del pecho. No dijo nada, solo la abrazó. Sofía ya no preguntaba todos los días por su mamá, pero cada tanto antes de dormir decía: «Ojalá que ella sepa que estoy bien». Y Evaristo respondía siempre: «Lo sabes, Sofía, lo sabe». Evaristo cayó en cuenta que nunca llevó a Sofía a la comisaría. Quizás tenía familiares que la buscaban. Con el corazón en el pecho, salió junto con Sofía. Ella preguntaba a dónde iban, pero él tenía miedo de decirle que podían separarla de ella. Él sabía que en el fondo quería quedarse con Sofía, pero tenía que hacer lo correcto. Pasó toda la noche en vela después de llevar a Sofía a la comisaría y enterarse de que no había ningún familiar buscándola. La niña, tan pequeña, tan callada, tan frágil, se aferraba a él cada vez que un policía la intentaba apartar. Y aunque él trataba de mantenerse firme, algo dentro de su pecho se hacía trizas al pensar que Sofía, esa niñita de apenas 5 años, podía terminar en un orfanato rodeada de extraños. Aquella madrugada, mientras la ciudad dormía, Evaristo miró a Sofía durmiendo sobre una silla del pasillo. Tenía las manitos recogidas contra el pecho y la nota arrugada de su madre bajo la ropa, como si fuese su tesoro más valioso. El viejo obrero suspiró profundamente. Llevaba toda una vida solo. Había perdido a su esposa hacía muchos años, y a sus hijos se los llevó el destino lejos de él. Quizás por eso, ver a Sofía abandonada en aquel lugar le despertó un instinto que creía muerto. «No la voy a dejar sola», murmuró,
acariciando la cabeza de la niña sin despertarla. No mientras yo esté vivo. Al día siguiente, regresó a la comisaría y pidió hablar con la asistente social. No sabía ni por dónde empezar, pero dijo las palabras con una seguridad que ni él mismo sabía que tenía. Quiero hacerme cargo de la niña. Quiero adoptarla. Señor, los procesos son largos, muy largos, y usted vive solo, y su oficio es exigente. No será fácil. Evaristo bajó la mirada un momento, pero luego la levantó con la misma firmeza de un hombre que ya decidió su destino. No me importa, la niña no tiene a nadie, yo tampoco, pero puedo cuidarla. Y así comenzó un camino que no imaginó que sería tan duro, burocrático y lleno de trámites interminables. Pero cada vez que veía a Sofía sonreír, sabía que valía la pena. Mientras avanzaban los papeles, Evaristo se hacía responsable de Sofía durante el día. La llevaba con él a su trabajo en las carreteras, le preparaba un pequeño desayuno, la peinaba con torpeza y la sentaba bajo la sombra de un árbol cercano mientras él reparaba las pistas. Desde ahí, Sofía lo miraba fascinada. Le gustaba ver cómo movía las herramientas, daba órdenes, mezclaba los materiales. A veces corría hasta él con una botella de agua o con flores marchitas que encontraba cerca. «Es para ti», le decía con una sonrisa tímida, y él las guardaba como si fueran tesoros. Los fines de semana hacían las compras juntos en el mercado. La gente del lugar empezó a notar la presencia de la niña. «¿Y usted cuándo tuvo otra hija, don Evaristo?», preguntaban algunos. Él sonreía con cierta vergüenza y contestaba siempre lo mismo: «Los hijos llegan cuando menos te lo esperas y cuando más los necesitas». Sofía, aunque era una niña alegre y curiosa, nunca dejó de hablar de su madre. Le contaba historias pequeñas, detalles que recordaba con cariño. Su voz suave, la forma en que la levantaba en brazos, el olor de su cabello. Pero con el tiempo también empezó a entender que su familia, su refugio y su hogar ahora era Evaristo. A veces lo miraba fijo, como evaluándolo. «¿Tú crees que mi mamá vuelva algún día?», preguntaba con esa sinceridad que solo tienen los niños. Evaristo tragaba saliva. «Tal vez, pero si no vuelve, tú igual vas a estar bien. Yo estoy contigo, ¿sí?». Ella asentía, confiada, y seguía jugando como si aquello bastara para calmar su corazón. El proceso legal duró más de lo que Evaristo imaginó. Documentos, entrevistas, evaluaciones, visitas al hogar. Más de 2 años de trámites, esperas y dudas. Pero un día, con el sol entrando por la ventana de la oficina municipal, le entregaron el papel que tanto había esperado. La resolución oficial que lo nombraba padre adoptivo de Sofía. Él lo tomó con las manos temblorosas. Cuando regresó a casa, Sofía corrió hacia él como siempre. Al ver el sobre, preguntó: «¿Qué es eso?». Evaristo se agachó. La miró a los ojos y le dijo: «Es para ti. Desde hoy, puedes llevar mi apellido, si tú quieres». Sofía abrió los ojos como si hubiera encontrado un tesoro enterrado. Por unos segundos, no habló. Luego, con la voz más bajita del mundo, preguntó: «¿Puedo llamarte papá?». Evaristo sintió que el alma se le quebraba y se reconstruía al mismo tiempo. «Claro que sí, mi niña. Desde el día en que te encontré, ya eras mi hija». Sofía se lanzó a sus brazos, y él, viejo y cansado, sintió que la vida le había regalado una segunda oportunidad para amar. Los años pasaron como pasa el viento en las carreteras que él reparaba.
dejando marcas, pero también caminos nuevos. Evaristo sabía que sus fuerzas ya no eran las mismas, pero también sabía que Sofía necesitaba todo el conocimiento que él pudiera dejarle antes de que la vida lo reclamara. Por eso, se dedicó a enseñarle lo básico y lo esencial: ser responsable, defenderse, leer el mundo con cautela, reconocer a la gente buena y alejarse de la mala. Le dio la mejor educación que pudo pagar. Los fines de semana la llevaba a talleres culturales, deportes, música. Quería que ella tuviera lo que él jamás tuvo. Y Sofía creció. Se volvió una muchacha inteligente, disciplinada, con un corazón fuerte y una mirada que mezclaba ternura con decisión. No olvidó nunca a su madre, pero tampoco olvidó que fue Evaristo quien le salvó la vida. A los 15 años ganó una beca para estudiar en el extranjero. Su sueño era estudiar Derecho para defender a mujeres que sufrían lo que su madre sufrió: violencia, abandono, miedo. «No quiero que ninguna mujer pase por lo que pasó mi mamá», decía. «No quiero que nadie tenga que dejar a su hija en las vías de un tren». Pero aunque la idea de la beca la emocionaba, también la llenaba de angustia. «Papá, no puedo dejarte solo. Te necesito», le decía con lágrimas en los ojos. Él sonreía con paciencia. «Hija, yo estaré bien. Mi tiempo ya está hecho. Ahora te toca a ti vivir el tuyo. No te quedes por mí. Ve y sé grande. Sé libre». Ella lo abrazaba fuerte, sin querer soltarlo. «Te voy a cuidar hasta el último de tus días». Él acariciaba su cabeza. «Y yo voy a vivir feliz sabiendo que vas a volar alto». Un día, regresando de la escuela, Sofía entró a la casa como siempre anunciando su llegada. «Papá, ya vine. ¿Qué quieres de comer?». No recibió respuesta. Fue a su habitación. Evaristo estaba recostado, con las manos sobre el pecho y una expresión tranquila como si simplemente estuviera descansando. Sofía sonrió al verlo dormir y se acercó para despertarlo. «Papá». No reaccionó. Lo llamó otra vez, esta vez con un temblor en la voz. «Papá, papá, despierta». El silencio fue una respuesta cruel. Sofía sintió que se le derrumbaba el mundo. Se arrodilló junto a la cama, lo tomó de la mano y lloró con un dolor que no había sentido en años. Evaristo era su todo, su pilar, su fuerza, su hogar. Durante mucho tiempo se quedó ahí, abrazada a su cuerpo, incapaz de aceptar que la vida le quitaba al único padre que había tenido. Esa noche, algo dentro de ella se rompió, pero también algo despertó. Antes de cerrar los ojos recordó sus palabras. «Sigue adelante. Hija, tu vida es grande. No te detengas por mí». Con el corazón destrozado, Sofía tomó la decisión más difícil de su vida: aceptar la beca e irse al extranjero. No porque quisiera irse, sino porque sabía que eso habría hecho feliz a su padre. Empacó su ropa, guardó las fotos de Evaristo, la nota de su madre y un puñado de recuerdos que la habían hecho ser quien era. Miró la casa por última vez antes de cerrar la puerta. Cada rincón guardaba un recuerdo, cada ventana un aprendizaje, cada sombra parecía llamarla por su nombre. Pero respiró hondo y dio el paso. Ese era el camino que él quiso para ella. Hoy, Sofía es una abogada reconocida por su labor social. Su nombre aparece en periódicos, conferencias y organizaciones que luchan por la justicia. Pero cuando le preguntan por qué eligió ese camino, ella siempre responde lo mismo: «Porque mi madre sufrió sola.
y porque mi padre me enseñó a no dejar que nadie más sufra así. En su oficina, entre diplomas y libros, guarda dos cosas que jamás abandona: la nota arrugada firmada por Clara Ibarra y una pequeña foto de Evaristo, sonriendo con su gorra de obrero. Cada vez que empieza un nuevo caso, toca ambas cosas con la punta de los dedos, porque aunque la vida le arrebató mucho, también le regaló algo que muchos nunca encuentran: un corazón adoptado, un padre que la eligió y un amor que la acompañará por siempre. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a suscribirte al canal de Don Tiempo, donde cada relato trae un pedacito de vida, esperanza y humanidad. Gracias por escuchar esta historia. Nos vemos en la próxima.